bienvenidos a este espacio que se llama De Negro a Color. Y hoy estoy muy feliz porque hoy tengo un invitadazo, un gran amigo mío que se llama Jos. Y pues va a venir a platicarnos dos, tres cosas de su... Dos, tres trucos. Dos, tres trucos de chava que ha pasado en su vida. Y pues nada, bienvenido. Muchas gracias, Bienvenido, amiga. Amix. Ajá. Y bueno, para la gente que no te conoce ni te topa y dice, ni Pues un chingo, así güey. que... Ajá. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? No sé. Bueno, ¿A qué te pues dedicas? mi nombre completo no te lo voy a decir aquí. Ah, no es cierto. Soy José Gilberto. Tengo 31 años. Bueno, sí, 31 todavía. Ajá. Estudié la licenciatura en Diseño y Comunicación Gráfica contigo. Sí. Amiga. Ajá. Salud. Ajá. ¿Qué más me dijiste? Pues sí, eso como que de o sea, ¿qué es lo que soy yo, dices tú? Ajá. Pues yo me considero una persona buena onda. Chica buena onda. Chica buena onda. No sé, o sea, la verdad es que toda la vida he sido como muy parlanchín. Siempre he sido como esta persona que Sí, tiene muy excéntrica. amigos. Ajá, también siempre. Extrovertida. Extrovertido, sí. más que excéntrico, extrovertido. Sí. Porque, pues sí, obviamente, como todos o la mayoría de la comunidad, hemos vivido un poquito en cautiverio, sí, por decirlo de alguna manera. Pero sí, siempre he sido como más... Mi personalidad siempre ha salido, ¿sabes? Sí. Claro, con el paso del tiempo te vuelves un poquito más huraño y así, pero por lo general siempre he sido como más parlanchín y hablaba, sí, y subía y bajaba. Todos mis amigos de la primaria, de la secundaria me recuerdan tal cual, ¿no? Así como, sí, güey habla con todo el mundo. Un amigo incluso me decía alguna vez, ¿no? Es que, güey, tú pareces la reina de la primavera, vas a todos lados, sí, y saludas a todo el mundo. Y pues sí, la verdad es que me gusta mucho la convivencia con la gente. Vuelvo a repetirte, con el tiempo uno se vuelve más como señora. Sí. Como que ya tienes a tus amigos, a la gente con la que quieres convivir, y es como más difícil abrir pues sí, tu vida, tu corazón a otras personas. Pero sí, soy esta persona como divertida, buena onda. Sí, pues tienes la personalidad fuerte, o sea, como que sí... Es otro. Ajá, sí. O sea, como que sí dejas como una esencia, aunque te conozcan 10 minutos, como que sí haces que la gente de pronto se acuerde porque dicen de que, ay, no, y no sé, gritón. Lioso. Ajá, lioso, lo que sea, ¿no? Y eso es como lo que dicen, ay, sí lo topo, ¿no? Sí lo ubico, o lo que sea, ¿no? Sí, pues sí, siempre me han dicho, o sea, bueno, no me han dicho, yo sé que tengo una personalidad muy fuerte. De repente, siento que demasiado para la gente. También soy muy neto, o sea, yo te digo siempre las cosas así como van y como son. No me gusta irme por las ramas, como quien dice. Trato de ser lo más... Hoy en día trato de ser más cuidadoso con lo que digo, gracias a una persona que pues, está conmigo, mi novio, como que de repente me aconseja como de, güey, o sea, sí di las cosas, pero trata de hacerlas más suaves, no tienes que ser tan directo, porque la gente hay veces que no lo toma bien, ¿no? Sí. Y sí, tiene razón, sí, claro. Pero sí soy muy así, o sea... Sí, como dicen, ¿no? O sea, como que el que digas las cosas neta no quiere decir que por eso tengas que ser grosero, exactamente, ¿no? Sí, o sea, y he tratado de cambiarlo, pero al principio cuando tú me conociste y así, yo era esa persona, ¿sabes? O sea, sí era como muy directo, muy neto, y hay veces que era grosero, incluso no. Nunca me he dejado de nadie, eso es clarísimo. Creo que mi personalidad también ha hecho que durante mi infancia, siendo una persona de la comunidad LGBT, no ha sido tan difícil. A lo mejor justamente por eso yo me puse ese caparazón, ¿sabes? Sí, como más a la defensiva. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque pues toda la vida, y todos lo sabemos, no es un secreto, que nos han hecho bullying o nos han tratado de aplastar. Y por eso mismo a lo mejor mi personalidad ha sobresalido y ha sido como más, voraz. Sí, y justo, o sea, sí entiendo porque justo es lo que hablaba con una invitada que tuvimos igual, que platicó experiencias que tuvo como de agresión, ¿no? Entonces yo decía, ¿no? Yo le decía, es que pues para nosotros nos toca o ponerte ahora sí que al pedo, o sea, ponerte vergas, o la gente te come, ¿sabes? Entonces como que desde chiquillos aprendemos esta parte de estar siempre como a la defensiva y así como que te llegan con comentarios, con lo que sea, y luego como reaccionar de, pues qué pedo, ¿sabes? Sí. Pero justo porque esta situación la que se vive aquí en el país, con nosotros como la comunidad, es como
o te aprendes a defender, o allá matas, afuera ya... De chingarnos. Ya, ajá, ya. Te puedo decir eso. Sí, aquí este es tu programa, tú aquí. ¿Y sabes qué? O sea, siento que aparte de eso, no tienes el gusto de conocer a mi mamá, pero también es una mujer muy fuerte. O sea, mi mamá, creo que el carácter se lo heredé a ella. Ya te lo conocerás en un futuro después, pero mi mamá es muy fuerte. Entonces también, inconscientemente, forjé este carácter porque si yo no era así en mi casa, me hubiera, no sabes, o sea, yo estaría enclaustrado ahí ahorita, la monja así cañón, porque mi mamá es así, o sea, había veces que yo iba de fiesta y era como de, te quiero aquí a las 11, y a las 11 tenía que llegar, porque si yo no llegaba a esa hora, no sabes, o sea, no me la acababa. Y obviamente cuando empiezo como a descubrirme. Pero espera, vámonos como más despacito, porque aquí nosotros nos vamos a seguir así. Sí, exacto. Ajá. Ahorita ya que ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿sabes? Okay. Pero ahorita, a ver, platícanos cómo fue Joss de chiquillo. Ok. ¿Cómo fue tu infancia? Pues, ¿cómo te podría decir? O sea, normal. Vamos a decirlo en un ámbito como una niñez tranquila, muy heteronormada, como quieras decirle, porque realmente pues yo conviví con mis primos, estuve jugando todo, o sea, toda mi niñez estuve con niños. Sí. Entonces eran peleas de lodo, luchitas, o sea, fuera de a lo mejor lo que te dirá mucha gente de la comunidad gay, específicamente de la letra G en la LGBT, que pues de repente les gustaban las Barbies y así. No, o sea, en mi infancia sí fue como más jugar rudo. Ahora también soy bien pinche de repente... Tosquito, con las personas, y tú lo sabes. Sí. Porque, sí fue, o sea, mis primos, y era como de golpearnos y llevarnos pesado. Pero también tengo, o sea, del lado de mi mamá eran puras niñas. Entonces, de repente, pues sí, también era bien tosco con ellas, pero entendía que pues con ellas no iba para ese lado, ¿no? Sí. Pero sí, realmente mi niñez fue como muy tranquila, bonita, no te voy a decir que no, o sea, a pesar de todo, mis papás siempre fueron muy buenos padres. La verdad es que me dieron una educación muy buena desde chico. Sí he tenido como... Son muy estrictos. Sí. Desde que yo era pequeño me acuerdo de ciertas cosas que pues hoy en día me ayudan a ser el adulto que soy. Claro. Pero sí me acuerdo que eran demasiado estrictos. O sea, justo incluso no tiene mucho que hablé con mi papá y me dijo que lo disculpara porque pues, él no sabía ser papá cuando yo nací, ¿no? Sí, o sea, claro. soy el primero de 3 hijos. Entonces de repente pues sí era un poquito enojón. Sí. ¿Sabes? O sea, evidentemente se veía que era yo desde chiquito, ¿no? Porque pues se ve. Lo que se ve no se pregunta, dice mi tía la Juanga. Sí, besazos. Entonces, besazos hasta el cielo. Ajá. O donde esté, quién sabe. Pero sí, o sea, y yo siento que lo identificaba, ¿no? Pero a su alrededor pues estaba mi abuelita, mi tío, y de repente sí era como, no seas tan grosero con Gil, o sea, no proyectes en él cosas que a lo mejor estás proyectando. Y hoy en día él lo entiende y ya, te digo, me pidió una disculpa porque pues sí fue de repente muy... Es que no quiero decir estricto, pero tampoco quiero que lo funen. Sí, no. Pero era difícil tener una convivencia con mi papá. Aparte es una persona que le encanta el deporte, le encanta el fútbol. Y a mí, pero para nada. O sea, no me gusta. Y no compartíamos muchas cosas, ¿sabes? Como a comparación de mi hermano, que sí se van a partidos de fútbol, todo el tiempo están viendo fútbol o deportes en la televisión. Y pues comparte mucho más cosas con él. Sí, claro. Pero pues en ese momento solamente era yo. Entonces, vamos a decir lo que fue muy bonita. Sí tuvo sus... Tuviste esa libertad de niño, obviamente con sus contrastes, cositas, exacto. Que regaños, que esto, que el otro, pero al final del día tenías como esa libertad, esa inocencia que tienen los niños, ¿no? Exacto. De vivirla y disfrutarla. Y tranquilo, y hacer nunca y deshacer, criticado, ¿no? Ni tampoco, exacto. Y ¿sabes qué era lo padre? Que, bueno, lo que yo siempre le he dicho a la gente que está conmigo, que quiere ver como las cosas blanco y negro, ¿no? Sabemos que hay 11 grises entre el blanco y el negro, ¿no? Entonces, el contraste de la vida es lo padre, y de repente tampoco es como que, mi vida es color de rosa, ¿no? Sí. Hay veces que es complicado, sobre todo para una comunidad tan
tan así como la de nosotros, que Sí, fue pues, oprimida, ¿no? O sí, sea, pues, para una minoría, ¿no? minoría, exactamente. Sí, claro. Oye, y ya como hablando de esto, ¿recuerdas como en qué momento tú te diste cuenta que eras gay? O sea, como a lo mejor ese despertar, porque por ejemplo hemos tenido igual como invitados, invitades, y platican así de que, o sea, ellos tenían como esa admiración que después resultó que era de que no, güey, o sea, lo que yo sentía no era una admiración por mi amiga o Sí, por mi claro. amigo, sino que era porque yo era una Sí. persona de la comunidad, entonces esa admiración no era porque, ay, es que es mi amigo y yo quiero mucho a mi amigo y quiero estar con mi amigo, sino que era como ya enfocado más a como que despertar, ¿sabes? Sí, o sea, a ver, todos tuvimos un mejor amigo, ¿no? En la primaria. Sí. Digo, en el kinder X, o sea, es que no sé si hay alguien que se acuerde del kinder, yo creo que no. Sí, O de sea, hecho sí nos sí. acordamos, pero Ajá. esporádicamente ahí de que te Sí. measte o te cagaste en la escuela, ¿no? Sí. Y ya llamaban a tu mamá, iba por ti, pero Ajá. como que realmente lo que sentías, pues no, porque no tenías como justamente esa cosita que te meten después de una edad, que lo rosa es de niñas y lo azul es de niños, Sí. niños para niñas y niñas para niños. Como que en el kinder no existía Sí, tanto ¿no? así, ¿no? Ya lo ves más en la primaria o tienes más conciencia. Sí. Entonces, obviamente, pues sí tenía un mejor amigo. Pero, ¿qué crees? O sea, es raro porque yo no me sentía enamorado de él, ni tampoco admiración, simplemente era mi mejor amigo. Lo que sí es que de repente hacían burlas, ¿sabes? Los niños. Ok. Porque todo el tiempo nos la pasábamos juntos. Yo no entendía, era como de, güey, pues es mi amigo, no entiendo, güey. Sí. Claro que ya sabía ahí que, pues, niñas con niños y niños con niñas. Y yo ya entendía que a mí las niñas no me llamaban la atención. La verdad. Sin embargo, pues sí eran como ciertas características dentro de tu vida cotidiana, dentro de tu sistema familiar, sociofamiliar, podría decirlo de alguna manera, que sí decían como de, no, si tú eres diferente, está mal, Sí. ¿no? Pero, ajá, pues desde la primaria yo ya sabía, no por una persona específicamente, pero sí sabía que las niñas no me atraían. No era mi, pues sí, mi hit, no sentía esa atracción que yo escuchaba con mis demás compañeros, como de, ay, me gusta esta niña. Y es como de, no, pues a mí, o sea, realmente no. Yo estaba enamorado de que te dijera yo tu Poncho Herrera en ese momento de la vida, ¿no? Sí. Pero realmente, una niña, no, nunca. Y siempre, va a sonar bien cliché, pero pues yo creo que desde siempre lo sabemos, más bien lo vas entendiendo con la edad. Sí, claro. Y pues mi despertar, ya como de si me gustan los niños, fue como a la mitad de la primaria, yo creo, ajá. Ok. Más o menos. Ok. Y entonces, ajá, cuando tú ya empiezas como a ver estas cosas que dices que te hacían, pues que les hacían como burla, como ese tipo de cosas, o sea, ¿tú sientes que realmente las burlas iban como enfocados a, mi sexualidad, ajá, tu sexualidad, o eras como, no sé, a lo mejor un niño vulnerable en el sentido de la palabra, de que en la escuela eras como que te hacían bullying? O sea, ¿si sientes que iba como directo a tu sexualidad? Yo creo que sí iba más directo hacia lo que veían en sus casas, ellos, los bullying, ¿sabes? Sí. Que me hicieran bullying a mí, como lo dije al principio, yo era una persona muy fuerte, siempre me considero así y he sido así, entonces no me afectaba, la verdad simplemente era como ¿de qué está hablando? O sea, como que está mencito este niño, ¿no? Sí. Pero yo creo que más era como lo que veían en casa y lo reflejaban en la escuela. Sí. No me hacía daño, de cierto modo, me daba igual, pero de repente sí decía, o sea, pero era como parte de lo que no me dejaba a mí poder expresar lo que yo era, claro, ¿no? El escuchar ese tipo de cosas. Y evidentemente también hizo al Gilberto que en un futuro se hizo, que era el... muy... Ajá, la defensiva. A la defensiva, exactamente. Así. Como muy atacado todo el tiempo y mandando a la fregada a todo el mundo, ¿no? Sí. Pero, pues realmente yo creo que pues no me hacía como sentido el hecho de yo tener un amigo y que me hicieran comentarios tan tontos. Los niños, los demás niños, ¿no? Que al final también te voy a decir algo, o sea, siempre estuve en escuelas privadas desde el kinder, entonces no era como tan complicado, ¿sabes? Siempre somos como niños más tranquilos que en una escuela pública, o sea, sí viví ese privilegio de estar en una escuela privada, de ser 10 alumnos en un salón, no 45, y de que la maestra nos ponía atención más a todos. Y evidentemente, si existía algún tipo de bullying, se detectaba así y mandaban a llamar a la mamá, ¿no? Sí.
Entonces, pues sí, tampoco la sufrí tanto. La verdad no me voy a hacer Sí. el sufrido aquí, porque no es cierto. Sí, O sí, sea, fue ligero. sí. Donde ya fue más complicado fue en la secundaria. ¿En la secu? En la secu, que ¿Por yo, qué? porque ya fui a escuela pública. Sí. Yo salto de una escuela privada, de primer año de secundaria en privada, y de repente pues se Ajá. viene una recesión económica, ya sabes, Sí. y hubo pues, complicaciones. Me Ujú. pasan a una escuela pública y ahí empieza ya pues más complicado. Sí, más complicado. Viene de una escuela privada, pues ya. Ujú. Todo el mundo es como de Sí. que cree que sabe cómo eres Sí. y cómo te tiene que tratar. Afortunadamente Sí. creé lazos muy fuertes en la secundaria con amigos que pues, ya conoces a Águeda, Sí. que es una de mis mejores amigas y que también es muy, muy dura. Sí. Entonces, como que hacíamos esta mancuerna y cerrábamos puertas. Sí. Y tampoco, ¿sabes? Y incluso tengo amigos de la secundaria, bueno, conocidos, los voy a decir Sí. de esta manera porque no son amigos, Ajá. que hacían bullying en ese momento de la vida Ujú. y ahorita es como de, pues me saludan, Sí. ¿sabes? Pero ya es como de, me vale lo que pienses de mí, Sí. ¿no? Y en ese momento, pues tampoco era como que me interesara mucho, pero sí sentí el cambio muy cabrón. Sí. O sea, sí, es que sí, o sea, sí entiendo como esa parte porque igual yo justo de estar en privadas, en la secundaria me tocó en una pública. chicas, no y... somos chicas blancas, ¿eh? O sea, ven la tez, Ajá. pero... Pero es que sí, no, o sea, nuestra realidad y nuestra historia de vida es totalmente diferente a la de un hombre hetero, ¿sabes? O sea, sí es muy diferente. Sí. Y yo sí recuerdo que estando en la secu fue también cuando yo empecé a ser una persona como de carácter más fuerte, porque justo igual venía de a lo mejor cambio. Esta, no sé, tranquilidad, comodidad, sí. como se quieran llamar. Privilegio. Y luego llegué aquí y fue así como de, es que tú no quieres jugar esto, es que tú eres muy amanerado, es que tú eres muy así, es que tú eres esto. Y en mi secu con eso se atribuían el derecho de querer como, como a lo mejor ponerme una mano encima o hacerme burla o cositas así. Entonces, entiendo esa parte de que justo sí son dos realidades muy diferentes y es llegar y es justo lo que hablábamos antes de que empezáramos como a grabar esto, ¿no? Es o te pones chingón o ya valiste, ¿sabes? Justo, o sea, yo salgo, te digo, de este privilegio que tenía, no privilegio que tenía a una escuela pública y empieza a ver como es, o sea, real lo que es, ¿no? O sea, 40 personas en un aula con diferentes maneras de pensar, con diferentes niveles socioeconómicos, con diferentes problemas, con diferentes padres y cómo era su entorno social. Pues obviamente hay pedo, o sea, no creo que sea tan sencillo para nadie, ¿no? Sí. Y obviamente empieza a haber como este grupito de heteros, que ya sabes que se llevan rarísimo en la secundaria, no entiendo cómo se llama. Y hasta la fecha yo tengo conocidos de 30 años y se siguen, de que llegan y se pegan. Y se agarran los, la que te dije y se las pegan que te dije. y que se avientan y no de entiendo que, yo también lo veo juego, como pero, de, ¿neta es necesario? Y si no entras en el juego, pues es que eres así for you. Sí. ¿No? Y dices, pues sí soy, pero pues no tengo ganas tampoco de mover, o sea, de estar ahí jugando contigo así. Sí. Vuelvo a repetirte, o sea, hasta la fecha le sigo hablando a esa gente, porque viven donde yo vivo todavía, y los saludo sin problemas, pero en ese momento de mi vida, sí eran bien difícil, o sea, y por ejemplo, claro. ¿Sabes qué me ayudó mucho? Que tenía amigos que son heterosexuales, pero que también tenían otra forma de pensar y de ver las cosas. Sí, claro. Y, por ejemplo, vuelvo a repetirte, a mí el deporte es algo que no me gusta. Me molesta, me disgusta, no me gusta. Sí, puedo ver el fútbol americano, todo bien, pero hasta ahí, ¿no? Sí. Entonces, clase de educación física, 2006. Sí. Todos los niños tienen que jugar fútbol. Ay, sí. Todos. Sí. ¿No? Entonces, afortunadamente, crecimos en la época emo. Sí. Donde había niños emos reales que no les gustaba ese tipo de cosas, ¿no? Que ahorita son heterosexuales, tienen familia, los conozco, los hablo muy bien. Y me salvaron también un poquito de eso, ¿sabes? Porque no era solamente yo el raro, el homosexual que no quería jugar fútbol, éramos 4 o 5 chavos. Que era como, ay, no, qué hueva. Sí. Y no es por ser gay, simplemente porque no me gusta, ¿no? Sí, claro. Pero ayudó también mucho en el proceso. Pero sí es complicado, o sea, la secundaria a mí, vuelvo a repetirte, hice lazos muy bonitos con personas que hasta hoy, hasta la fecha les hablo, pero saltar de esta realidad que yo tenía muy
en una capsulita de Sí. niño privada. Una burbujita. ¿Sabes? Pero que igual, fíjate, de pronto siento que también siento que estas cosas nos llegaron a pasar. A lo mejor no tanto porque veníamos de un privilegio a otro, sino que a lo mejor de pronto era porque justo estás entrando como en la adolescencia, traes Bueno, como sí. tus niveles de hormona por todos lados, empiezas Sí. ya a querer, o sea, ya te interesas todo se en mezcla, ciertas dices cosas. tú. Ah, exacto, entonces es como un poquito de todo lo que llega como a estas situaciones, Madrazo. ¿sabes? Sí, Ajá. claro. No, sí, o sea, tienes toda la razón. Fue un conjunto de todo esto y llegas y pum, ahí está, ¿no? Y aparte, Sí. vuelvo a repetir, también salir de esa burbujita Sí, no claro. es tan sencillo, Sí, ¿no? no. Que al final, vuelvo a repetir, mi mamá siempre han sido muy estrictos, estaban sobre mí. Así sea, así fuese en la universidad, y tú lo sabes, estaba sobre mí. Entonces, en esa época, pues menos me dejaban, ¿no? Sí, claro. Pero sí, o sea, fue complicada esa parte de entenderme, de saberme, de conocerme y de entender que yo era diferente. O sea, bueno, que sí, era diferente a los demás y no en un sentido malo, sino que en ese momento de nuestras vidas, que aparte estaba todavía súper... La CDMX no era la CDMX, Sí, era el no. Distrito Federal Sí. y tenía ciertas cosas todavía. Sí. O sea, yo entiendo, por ejemplo, tengo una persona muy cercana a mí que también es de la comunidad, que me decía que todavía había redadas. En esa época, que dices tú, pues sí. ¿cómo? ¿No? Y entonces, obviamente, la comunidad todavía no estaba sí, no, claro, aceptada. sí, no. En la televisión no te no, pasaban no nada teníamos sobre lo que te ninguna pasaba. representación. Agapito. Sí, O el los Carmelo, meseros, ajá, y ya era güey, lo o único. sea, y decías, yo no soy así, o sea, no está mal Sí, no, ser no, amanerado, no. no está mal ser de esa manera, pero tampoco, y hay veces que le joteamos bien padre claro. también. Pero, por ejemplo, la representación que tenían ellos eran justo al que le hacían bullying, Al del que se chistosito. burlaban, del que le podían llegar y meterle un zape y era como muy normal, ¿sabes? Exacto. Entonces, o sea, tu representación era están esa. estos tres personajes y estos tres son Burla. la burla, estos tres son a los que les hacen bullying, los molestan, los tal. Entonces era como, pues, crecer con esa, sí, querer identificarte con un personaje que es de que... El chiste, era el chiste. Ajá. Y la verdad es que no somos un chiste, existimos Sí. y carecemos, y más bien pertenecemos Sí. y nos faltan muchas cosas todavía. Y es complicado crecer con esa... O sea, ahora, hoy en día, me he topado con varios niños, chavillos, en redes sociales que, por ejemplo, la marcha LGBT, ¿no? Que ¿por qué se hace? Sí. ¿Para qué se ridiculizan? Y yo, mi niño, creciste con el privilegio, naciste con el privilegio ya. Pero neta, no sabes lo que es o lo que fue vivir antes de esto. Lo que fue antes. Ahorita ya tienes tu representación y no Sí, solamente claro. en una televisora, en todas. Y en cable y en Disney y en, perdón la marca, y en todas las demás, ¿no? Sí. Pero, y nosotros, pues, sabes que no, éramos la burla. Entonces, pues siento agrégale. yo que fuimos como de la última generación que todavía creció como... Con eso. Ajá, que no había una representación, que todavía sí, porque justo como dices, en aquellos años todavía era así de que, ay, no es gay, y hasta incluso te hacían comentarios de, te va a dar esto, te va a pasar lo otro, ¿sabes? Y dices, y ahorita siento que eso ya cambió, ¿sabes? Ya cambió, o sea, no digo que no puede haber por ahí personas que todavía sufren mucho en su entorno familiar, pero ya cambió muchísimo. Sí hay por ahí del 2004, un pedo así. Por ejemplo, ahorita sí conozco mucha gente que sin temas te escuchan canciones de mujeres de pop, ¿sabes? ¿Y antes y antes no, antes era de que es que si escuchas eso, y ya de ahí no te soltaban, ¿sabes? Y ahorita siento que ya hay como más esa... De que los niños pueden escuchar, aparte, ¿sabes qué? Bueno, no nosotros, pero ya nuestra generación están siendo padres. Entonces, como que tenemos más esa apertura de, güey, a ver, los juguetes no tienen género, la ropa no tiene género, la música no tiene, es música, Dios, escucha lo que tú quieras, lo que te guste, ¿no? Pero antes no, antes sí te escondías para escuchar a Lady Gaga, decías que, aparte de que sí era como que nos juntaban, pues eres gay, te gusta Lady Gaga, ¿no? Y hoy en día ya no es así, es como de escucha lo que tú quieras. Pero bueno, en pocas palabras, sí, eso fue como la parte en la que yo descubrí que era gay, como que me encontré y empecé a entender qué es lo que me gustaba, lo que no me gustaba. ¿Tuve novia? Sí, una. Y ya, para de contar, la verdad es que no creo yo que... O sea, ¿fue más como por presión? Fue para ver qué pedo.
La neta, para perdóname, conocerte. sí, perdóname si me estás viendo, que no creo, pero bueno, no fue en mala onda, no fue porque pues de repente yo sé que hoy en día existen amigues que pues, ocultan esta parte de Sí, ellos y se casan y tienen hijos y sí, por ahí andan engañando a la mujer, pero pues también uno necesita saber qué onda, ¿no? sí, Si sí o claro. no, y la verdad es que pues ahí sí entendí, dije, no es lo mío, yo sí soy Sí, homosexual gay, dice la ajá. Maniwis, entonces dije, no, o sea, ahí fue cuando dije definitivamente no. Sí, Sí me gustan los niños, todavía no tenía un tipo o cómo, de dónde, sí. no existía todavía una imagen de quién o cómo Pero era la ya persona. sabías que Ya el sabía que género sí, femenino no. no, las mujeres definitivamente no, que me sentí identificado con las personas homosexuales y ahí dije sí, desde la secundaria, Ok. obviamente ya hablando con mis amigos, pues con mi amiga, pues la que supo así luego fue Águeda, Besos, Águeda. besos Águeda, Besazos. y a mi primo, ¿no? Sí, Que era como mi hermano, porque tenemos la misma edad, sí, íbamos juntos a la secundaria, bla, bla, sí, bla. sí, sí. Y también besos a Guadalajara, porque ese señor, la verdad es que, Ujú. pues me cuida mucho, y Sí, siempre me cuido, toda la sí. primaria. Porque también en la primaria estuve en Guadalajara, por cierto, en una ¿A poco? Esa no escuela me la sabía, fíjate. católica. Esa no me la sabía, Ah, fíjate. sí. Ajá. Oye, y cuando llegas a la prepa, ¿cómo fue esa parte en la prepa? Porque en la prepa es como, siento yo que es más cuando ya afrontas más como ajá, o sea, pues tu ser, Este es ¿sabes? más abierto. Ajá, exacto. Pues la prepa fue muy bien padre. La verdad es que me fui bien lejos de donde yo vivo. Me fui hasta Coyoacán. Y sí, descubrí muchas cosas. Tuve muchos amigues. Cañón, Sí, cañón. Descubrí Zona Rosa, descubrí los bares sí, es gays. que ese es nuestro Sí, o sea, sí, como nuestro de florecer. cachetadón Ajá, despierta y sí, ve la realidad, ¿no? sí. Fui a mi primer marcha gay en el 2011, justamente, con amigos de la prepa. Y entendí como muchas cosas. Evidentemente, tenía un amigo en específico que se llama Carlos, que sus papás, él tuvo el privilegio de que sus papás eran súper abiertos. Y en el momento en Ok. que él les dijo que era gay, lo llevaron con una chica trans para que pues, viera qué pedo con la Sí, comunidad, que cómo se conociera movía. todo. Entonces, como que esta apertura de sus papás a mí me ayudó también porque él tenía mucho conocimiento Sí, sobre qué era ser o cómo, no cómo se tenía que ser estrictamente, sí, pero no. cómo funcionaba Sí, el ambiente LGBT, ¿no? Porque es complicado, vamos a sí, ser honestos, no es tan fácil. sí, no. Entonces, obviamente, pues la ayuda de él y de a veces de sus papás, porque íbamos mucho a su casa, pues como que me hizo entender que yo no estaba mal, Sí, que no era algo malo en mí, en ti. simplemente era yo y punto Ujú. final. Sí, Evidentemente, al crecer en un ambiente católico, porque mi familia es muy católica, mi abuelita ok. es extremadamente católica, Ujú. de repente uno se recrimina, ¿no? Así Sí, como de, claro, se culpa. sí, tú estás mal, él Sí, está bien, pero obviamente, te digo, él y su familia hizo que yo entendiera que no era malo, sí, que estaba claro. bien, y pues todo el golpe, bueno, más bien, todo lo que se vino ahí en cuanto a fiestas, en cuanto a Ujú. salir, conocer, entender, fue como muy padre, muy divertido. Sí, La verdad es que estuvo muy graciosa, la prepa fue de las mejores sí, etapas de mi vida. La zona en la que estaba me encantaba también, sí, entonces todo el tiempo salía con mis sí. amigos, ¿sabes? Y Y, obviamente era más abierto todo. sí, Ya era otra época, ya la gente como que entendía más un sí, poquito. Y aparte, vamos sí, a sí, ser sí. honestos, yo vivo en Tláhuac Ujú. y me fui a Coyoacán. Sí, claro, sí es. Otra cosa, aunque Sí, sea la Ciudad de México, es es otra otra cosa cosa. completamente. Sí. Entonces yo siempre decía, no, porque yo fui en un CETIS, que Ujú. les decía a mis amigos, ese CETIS tiene como un arco iris, güey, porque aquí entra y todo el mundo es gay, Sí, es lesbiana o algo ajá. tiene que haber siempre, porque neta que Sí, en ese CETIS, bueno, aparte era de artes plásticas y sí. diseño y todo eso, entonces, pues, Se también entiende, como se sabe. esperaba, ¿no? Sí. Que fuera una ingeniería para que fueran Acá, sí, 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 heterosexuales. claro. Entonces, Ajá. pues sí, como que había mucha comunidad y pues estaba muy padre porque Sí, todos nos claro. llevábamos con todos. Sí, y eso también te ayuda, ¿no? Justo si estás en el proceso de descubrirte, de informarte, de conocer todas Todo. estas personas, te van sumando hasta que empiezas tú Ajá. también pues, a adaptar lo de ellos A hacia ti. tu persona y empiezas como, A crear una ajá, personalidad, a crear una conciencia y sí, entender, sí, 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 ¿no? Porque son diferentes historias, son sí, muchísimas, o sea, y todas muy diferentes a la sí, anterior.
Entonces, entiendes que, por ejemplo, pues al principio tú te sientes como de, no, pues soy el único en esta vida que está pasando por esto. Sí. Y la prepa es como de, sí. No, hombre, hija, hay 20, sí. 20,000, no 20, ¿no? Sí. O más. Entonces ya es como de, bueno, o sea, no te sientes tan solo. Sí. Por lo menos ya empiezas a decir, bueno, hay más personas que están pasando por lo que yo, ¿no? Y ahí viene, ¿no? Lo que sigue, la salida del closet. Ajá, justo a lo que iba. Ajá, o sea, tu salida del closet, ¿cómo fue? Híjole, bien fea. ¿Sí? Sí. No salí, me sacaron. ¿Te sacaron? Ya sabes, la gente como es, ¿no? O sea, justo estaba terminando la prepa. Sí, más o menos. ¿16 años? No, ¿qué? 18. No, entonces estaba en la mitad de la prepa. Como porque 16. No sales a los 18. A los 18 estás ya en la uni, ¿no? Por eso. O sea, estás saliendo, entrando a la universidad. Si es que te fue bien el examen. Ajá. Pero bueno, el punto es que sí, 16 años, 17, 16 años, todavía no salía de la prepa. Sí. Pues empiezo a, justamente como conozco ya esta gente, como empiezo a salir más a Zona Rosa, a bares, empiezo a conocer a más a gente que es parte de la comunidad, no solamente a gays y a lesbianas, a mujeres trans, a las 3T, travesti, transexual, transgénero, y pues empiezas a escuchar diferentes cosas. Obviamente tu perspectiva de vida cambia. Y empiezas a ser diferente, más todavía de lo que ya eres, ¿no? Entonces, pues obviamente yo llevo eso a mi pueblito, Tláhuac, la Bella, Tláhuac. La Bella. Exacto, entonces de repente, pues, pues la gente no está tan acostumbrada. Sí, ¿no? Y tengo gente, amigos, parientes cristianos. Gracias. Entonces empieza a ver como, pues sí, como de, es que ve cómo se comporta. Ni siquiera gente de mi edad, adultos. Ve cómo se comporta, ve cómo se mueve y empiezan a hablar y a decir, ¿sabes? Con gente hasta que llega a oídos de mi mamá y me pregunta, necesito que me digas ya, la verdad. Me dijeron esto y esto y esto. Yo, ¿quién te dijo? No te voy a decir, dime si es la verdad. Ay, ya, o sea, yo ya me había hartado. Le dije, sí, la verdad es que sí, se arma una revolución en mi casa. Bueno, decirte que es un hogar católico, imagínate, ¿no? Sí, muy creyente. Muy. Entonces, de fiesta, pero ella se cree, se jura. Empieza a haber un despapalle. No sé qué. Mi mamá ya me hacía con falda. Y sí. Pero X, o sea, pero ya ella pensaba que yo me iba a poner peluca, salir a la calle y... como lo que te dicen siempre, ¿no? Lo que vas a hacer, ¿no? Eres gay, te vas a vestir de mujer o... Y sí que tiene, pero no, o sea, no va por ahí siempre ir hacia ese lado de la LGBT. Soy gay y punto, ¿no? Pero bueno, se cree en esta historia y empieza a haber un discurso muy homofóbico dentro de mi propia familia, que cuando ya le decimos a mi papá, que fue el más prudente, o sea, yo pensé que mi papá iba a ser como el que le iba a costar más trabajo. Más, o sí le cuesta trabajo hasta hoy, pero es muy prudente, es una persona muy prudente, muy pensante, le ha servido muchas cosas que le han pasado en la vida, pero lo respeto muchísimo por eso, porque él se sentó y me dijo, mira, ahorita yo no tengo información, bueno, no me lo dijo tal cual, pero yo lo interpreté de esta manera. Ahorita yo no tengo información de este pedo, dame chance, lo estudio, lo analizo, porque él es mucho de leer y de ver artículos y bla, 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 y ya nos sentamos a platicar, pero dame chance. Se fue, se paró de la mesa y se fue. La que gritó fue mi mamá, ¿no? No mala persona, no nada, pero pues obviamente es la mamá y vamos a regresarnos, ¿no? Tantito, que ven todo esto que es una persona homosexual en la tele, que es la burla, y luego se van hacia eso, ¿no? Mi hijo va a ser la burla. Sí, y justo lo que hablaba igual con una invitada, que era de que al final del día el salir del closet, o sea, sí es un proceso 100% tuyo, pero también es como un proceso con lo que lidia los papás, ¿sabes? Entonces también siento que esta parte de no saber, de la desinformación, de todas estas cosas, siento que de cierta manera no, o sea, hablando obviamente de no, o sea, cuando fue nuestro tiempo. Ahorita ya claramente hay información por todos lados, ¿no? Antes, ya, es la persona no quiere leer. Antes quien tenía internet eran como las personas que tenían dineritas, ¿sabes? Entonces, obviamente antes no había tanta información, estaban todos
por justo lo como dices, lo que veían en la tele. Entonces, claramente, su proceso también era como, de ¿cómo crees? O sea, que vas a ser como el de la tele, como el mesero, como el de la escuelita, como, o sea, ¿sabes? Y claro que también se entiende que en esos tiempos fue como un, pues sí, era como un golpe, ¿sabes? Era también un proceso que ellos tenían que pasar junto contigo, ¿no? Y que entiendo que yo en mi privilegio, porque tuve un privilegio muy grande que fue que mis papás, a lo mejor en ese momento no lo entendían tanto y se enojaron un poquito mi mamá, pero no me corrieron de la casa, no me mandaron a un psicólogo con un padre, ¿sabes? Fue como de, ok, bueno, a ver, ya tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y siempre, obviamente, pues también tuvieron es que por mi culpa, ¿no? Sí. Yo seguramente hice algo mal. No, yo sí le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No, simplemente así soy y punto. Sí. No es que tú hayas hecho algo malo en la educación que yo tuve. Yo creo, y hasta hoy lo sostengo, que tuve una educación muy buena, porque la verdad es que como adulto, como persona adulto, no soy o sea, no ando ahí de revoltoso y ya vivo solo, tú ya sabes, bueno, con mi pareja y así, entonces me educaron bien, pero pues sí, fue bien complicado para mi mamá. Para mi papá también, pero vuelvo a repetirte, lo tomó como de una manera muy tranquila, pacífica, e intentó investigar fuera de lo que teníamos en ese momento, que era la televisión, qué es lo que pasaba dentro de este círculo, ¿no? Y ya después de unos meses se sentó conmigo y me dijo, mira, yo soy feliz si tú eres feliz, siempre te voy a amar, eres mi hijo, y pues nada más te puedo decir eso, o sea, no me importa qué es con lo que quieras, si con quién quieras salir, con quién quieras estar, simplemente que tú seas una buena persona, alguien que sea de bien para la comunidad, para la gente, para el mundo, y que seas una buena persona, es lo único que me interesa. Se sentó conmigo y me dijo eso, y la verdad es que a mí me hizo llorar, porque yo dije, wow, o sea, no me esperaba esta respuesta. Evidentemente el tema no se tocaba tanto dentro de mi casa, ya se sabía, pero ya se sabía y ahí estaba. Ahí estaba, exacto, ¿no? No había oye, ¿ya tienes novio? Oye, ¿te gusta alguien? No, para nada se tocaba el tema, era complicado todavía para ellos, y yo también lo entiendo, hoy en día de repente es como de, ay, es que ¿por qué se complican tanto la vida a los papás? Pues como tú lo dijiste hace ratito, también para ellos es un proceso, no es tan sencillo, y creo que nuestra mente adolescente, porque éramos adolescentes, bueno, adolescente joven, no lo entendíamos, porque yo en ese momento decía, es que ¿por qué no? Pero ahorita sí digo, güey, a ver, también tú no manches, o sea, no puedes pedirle que luego te acepte a una persona que ha vivido de cierta manera y que fue educada de cierta manera, a que hoy te acepte y te diga, sí, benditos sean los papás, como tu mami, que sí, ¿no? Benditos sean, de verdad, pero es difícil, vamos a ser honestos, es complicado, sobre todo, vuelvo a repetirte, para un hogar católico y que siempre estábamos en misa, en la iglesia, que fui a escuela católica, entonces era como todavía más difícil. Te digo, el tema no se tocaba mucho, pero ahí estaba, se quedaba ahí en el aire. Sí, claro. Sí. Y oye, ¿y sí sentiste que hubo ese antes y después cuando saliste del closet? Porque, por ejemplo, dame un ejemplo. Yo antes de salir del closet, yo decía, es que no quiero que nadie sepa, me voy a comportar de tal manera, porque yo decía, me voy a quedar sin amigos, me van a molestar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. Salgo del closet, entonces con lo que pasaba en mi exterior, honestamente es que no cambió absolutamente nada. Yo seguí teniendo mis amigos y seguimos teniendo la misma convivencia y lo mismo todo, ¿sabes? Pero a mí personalmente sí siento que hubo un antes y un después, justo porque antes de salir yo me cohibía para que, por ejemplo, tú como mi amigo no lo fueras a notar. Salgo, tú como mi amigo dices, o sea, es algo que a mí no me interesa. Entonces sí hubo como ese antes y un después, ¿sabes? Que fue ya empezar como a ser, pues sí, más libre, ¿sabes? Ya a soltar, porque, o sea, algo como lo que yo he pensado y digo, pues honestamente es que salir del closet, sales con tu familia. Si tu familia lo acepta, a lo mejor lo acepta muy bien, a lo mejor lo acepta más o menos, pero que haya como esa aceptación en tu casa, siento que ya el mundo de afuera ya es más digerible y ya tienes más como esta posibilidad de poder ser como eres porque ya tienes como un lugar seguro donde sabes que vas a llegar y a lo mejor con la tripa chueca, con los ojos en blanco, pero están, ¿sabes? Y es como de sí, no te preocupes, lo que sea, a regaño y lo que sea, pero están, ¿sabes? Pues mira, o sea, sí fue muy complicado porque
Bueno, más bien sí hubo una diferencia. ¿Por qué? Justamente esta parte de que Ujú. ya mis papás sabían todo esto, tratas de ser lo que no eras antes. Sí. Como que ocultarlo más porque la gente va a decir, porque la gente va a decir, porque de por sí ya te sacaron del closet, porque te sacaron del closet, bueno, a mí, ¿no? Ya me sacaron del closet y estuvieron ahí diciendo cosas que ni siquiera sabían, ¿no? Agrégale el hecho de que ya saben tus papás y que en tu conciencia, porque en mi conciencia estaba como de, güey, bueno, ya lo saben, pero tú tienes que comportarte como era antes, ¿eh? O sea, no puedes estar haciendo joterías, que en ese momento ni sabías, ¿no? Pero Sí. no puedes hacer ese tipo de cosas, no puedes ser amanerado, no puedes bla, 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 porque le van a ir a decir. Y va a ser más complicado para ti. Ahora, vamos, la convivencia con mi mamá sí fue bien complicada después de la salida de closet. Sí. Sí. O sea, estaba muy enojada. Obviamente, al ser ignorante del tema, pues estaba enojada, Sí. ¿no? Y hacía ciertas cosas o me trataba de cierta manera que no era padre, ¿sabes? Obviamente ya ahorita con el tiempo ya me pido disculpas, pero en ese momento Sí. era muy complicado. Sí, sí, sí. Pero sí, fíjate que, o sea, lo que decías ahorita que con tus amistades, como yo primero le dije a mis amistades y a mis primos, como que con ellos no cambió nada, ¿sabes? Entonces yo ya sabía que con ellos no iba a haber tanto problema, pero me preocupaba mucho el qué dirán y qué le van a decir a mis papás. Porque ya lo saben, ¿no? Sí. Ellos ya sabían esto, entonces era como de, si ya lo saben, seguramente mi mamá, porque mi mamá, vuelvo a repetir, tiene un carácter como el mío, muy Sí. fuerte o más que el mío. Entonces, Ok. con todo el mundo se quería pelear y con todo. Y es lo que yo quería evitar, ¿no? También, Sí. un poquito. Entonces, sí hubo un cambio de mí hacia, después de la salida del closet, fue más bien como, me metí otra vez. Yo, o sea, ellos ya sabían, pero yo metí nuevo, así como, Sí. no, bueno, ya lo saben, pero yo no quiero que sepan nada, no quiero que sepan que tengo novio, o que tuve pareja, o que llego a tener a conocer a alguien, Sí. no quería nada, o sea, yo guardaba y omitía cada paso que yo daba con ellos, para que no supieran nada, justamente Sí. porque este tema estaba ahí, pero no se No se tocaba, ¿no? tocaba. Entonces, ese fue como el cambio que yo noté más que otras Ok. cosas en mi familia. Y en mi entorno social con mis amigos, la verdad es que otro pedo. O sea, yo era más libre, era más tranquilo, sentía más, pues sí, felicidad en mí porque ellos ya sabían y me aceptaban, ¿no? En la prepa, mi amiga Marisol, por ejemplo, que fue de las primeras que supo ahí en el bachillerato, y súper buena onda, amable, su mamá muy linda. Entonces, con ellos yo, pues, era Sí. muy feliz. Aparte, como te decía, en el CETIS éramos como una comunidad muy Sí. grande de hochis, pero muy grande. Ajá. Entonces, pues la verdad es que me sentía totalmente en mis arenas, ¿sabes? Sí. O sea, no tenía que ocultar absolutamente ni un pelo, Sí. nada, nada, nada. Sí, sí, sí. Teníamos desde el amigo más hochis hasta el más heteronormado, ¿no? Sí. Pero pues yo estaba como en medio, la verdad. Ahí Sí. andaba joteando de repente y de repente era como de, pues me comporto, ¿no? Pero hay una historia muy chistosa, justamente. Íbamos saliendo del bachiller, bueno, del CETIS, ahí en Coyoacán. Güey, yo jamás por aquí me pasé en la vida que familia mía iba a estar en Coyoacán, de aquí de Tlaltenco. O sea, dices, no manches, nunca, ¿no? Y ahí va tu tía bien maricón en la calle, con sus amigas, joteando, pues jugando, echando cotorreo, güey, y de repente, En así de bota alta, frente, en dices tú. bota alta, tacón del 15 con plataforma. No, Ajá. pero sí, o sea, joteándole, ¿no? Bien Sí. divertido todo el pedo. Y de repente, o sea, yo estoy así volteado, voy caminando como de espaldas y me volteo y de frente veo a un, pues, tío, primo hermano de mi mamá. No, hombre, o sea, me cambiaron el chip así, güey, fue como Ajá. de, Fernando, y todo el mundo se burla de ese momento de mi Sí. vida porque es como de, güey, te cambió hasta la voz, cabrón. Y yo, pues claro, yo no quería que, pues sí, que fueran a decirle a mi Sí. mamá, Sí, oye, sí, sí. está de joto tu hijo allá en Coyoacán, ¿no? Sí. Entonces, o sea, sí es como un momento bien chistoso porque cambias Ajá. así, Sí. parece un interruptor que tienes atrás que dices Sí. heteronormado y Sí. ya cambiaste a ser Y otra sí vez. cambia. Pero, o sea, es muy chistoso que yo tenía una libertad muy padre allá y acá llegaba y era como Gilberto, el Sí. kilo, Y no ya. pasa nada, ajá. Ajá. Entonces, ese fue como los cambios que yo notaba. Me metí otra vez Ok. al closet de mi familia, Sí. aunque ellos ya sabían, yo trataba de no darles como no sé cómo decirlo, presión Ajá. social Pues sí puede ser. Ajá. para que no sintieran, sí, pues ellos decían que al saberlo era Sí. más complicado Sí. porque pues, les costaba más trabajo, ¿no? Y aparte vuelvo a repetir, mi mamá se echaba la culpa de todo Sí. siempre. Sí, claro. Y luego también uno, o sea, pues como dijo claramente que
también uno se preocupa por los papás, ¿no? Entonces a lo mejor también inconscientemente tú lo hacías, porque a lo mejor sabías que eso a tu mamá le causaba conflicto y a lo mejor tú, en un intento de cuidarla, a lo mejor descuidaste un poco tú, ¿sabes? Y lo entendí mucho después, ya ahorita te contaré, pero lo entendí ya después con José, con Joe, lo entendí, porque dije, güey, a ver, no vas a vivir tu vida con base en lo que tus papás quieran, porque tengo el claro ejemplo ahí dentro de mi familia, ¿no? O sea, sigue viviendo una vida que no es la de él, esta persona, y yo me reflejé un momento en él y dije, no, yo no quiero eso. Yo quiero ser una persona libre, estar con la persona que yo quiera y ame y no estarme escondiendo todo el tiempo hasta que, que mis papás se mueran y yo poder ser yo hasta mis 50 años, no. No es vivir, o sea, es sentarte y ver la vida pasar. Exactamente. Y cierto punto como que triste también, ¿no? Porque pues, no estás viviendo, solo ves cómo vive la gente, ¿no? Es frustrante. Oye, y hoy en día ya la relación con tu mamá y con tu papá y tu familia es ya no como al principio, ¿no? O sea, ya es más como, como que ya abrazaron esa parte y ya tuvieron su proceso. Sí, mira, justamente yo paso la etapa de la prepa, me voy a la universidad, te conozco ahí, ya sabes nuestro círculo, cómo era, cómo éramos chistosos, cagados, nos íbamos, veníamos, subíamos, bajábamos, fiesta, la chingada, y también empiezo a vivir un poquito más mi vida ya con ustedes como de adulto, y entender más cosas, conocer las historias diferentes. Sí, es que, más a fondo. Para los que no saben, éramos un grupito como de 7 personas, 7, 8, y todos éramos gay, entonces imagínense ahí, era andar de aquí para allá, haciendo y deshaciendo y todo. Porque había de todo en nuestro grupo, estaba el pandroso, estaba la Jochis que se sentía chica pesada, ay, perdón, estaba la primera actriz, las que venían de otros estados, que no sabían ni qué pedo con la Ciudad de México, o sea, era muy diverso nuestro grupo. Y también las lesbianas, había chicas lesbianas, lo que nunca tuvimos fueron amigas trans, pero bueno, no era porque no queríamos, simplemente no se dio. Pero bueno, empiezo ya a vivir esta etapa de mi vida, perdón, empiezo a vivir esta etapa de mi vida como más abierta y empiezo a salir con más chicos, ¿no? Tú conociste a algunos de mis exparejas, que al final de cuentas pues no se daba por cierto tipo de pensamientos que teníamos diferentes y se entiende, pues estábamos, pues, no morros, pero más chicos. Sí, 24 años. 23, 24 años. Entonces, pasa el tiempo, salimos de la uni, empiezo a trabajar, y se da que conozco a Joe. Aquí, mi pareja actual, con la que vivo ahorita, tenemos 4 gatitos y una perrita. O sea, dijeron la familia tras. Sí, ya. Ajá, que crezca. Ajá. Y lo conozco a él y él viene, ya te platicará, de un entorno social más diverso y con la mente mucho más abierta que el mío, ¿no? Entonces, cuando yo lo conozco, salimos, nos conocemos, bla, 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 bien, fue en la época de COVID, muy complicada, por cierto. Conozco a su familia y yo me saco súper de onda porque los primeros que me reciben son sus abuelos. ¿Estás de acuerdo que si los papás son de una manera, los abuelos son de otra manera más cerrada todavía? Y no. Su abuelita y su abuelito son un amor de persona, me trataron y me han tratado desde que los conocí hasta el día de hoy súper bien. Entendí lo que es una familia que no te juzga con ellos. Obvio, pues sí te sacas como de onda porque dices, ¿por qué yo no tengo eso, no? Sí, claro. Y evidentemente hubo problemas ahí en mi relación con él, porque yo ocultaba, como te dije, desde que pasó mi salida, yo oculté muchas cosas a mis papás y yo lo ocultaba a él. Él fue una de las cosas que ocultaba. Sí, porque yo decía, bueno, es que no quiero darles como este problema de que, pues ya está con un hombre y viene otra salida, porque es como otra salida de closet. Sí, es lo que yo decía, igual platicando que les digo, es que como miembro de la comunidad, dices tú, miembro exclusivo de la comunidad. Ya te vas a decir como los jotitos estos que son ¿cómo royalty gay. Cállate la boca. Ay, no. Es un entrar y un salir y un entrar y un salir de closet y es todo el tiempo. Todo el tiempo porque es en la calle.
justo lo que platicaba con algún invitado, no recuerdo, que era de que si te vas que a un pueblito, te metes. Sí. Llegas a la ciudad, sales. Entras a trabajar y cuando entras a trabajo, estás primero adentro porque no sabes si vayan a hacer. Luego, ya cuando ves cómo está la onda, sales. Sí. Y luego que vas en la calle y justo para evitar que a lo mejor nos agredan o que nos violenten o que nos hagan algo, te vuelves a meter. Y luego llegas con tus amigos y te vuelves a salir. Y eso es en general, o sea, vas por la vida, entras y sales, entras y sales, entras y sales, entras y sales. Todo el tiempo. Sí, basta. Y fíjate que hablando de esto de las agresiones, a mí nunca me ha pasado, gracias a Dios. ¿Nunca has sufrido? Por ser homosexual, no. ¿No? O sea, discriminación, ya violencia. Ya, violencia y discriminación, nada. Sí. Ajá. O sea, desde la primaria, que le dijeron a mi mamá, como se junta con muchas niñas, aguas, tienes que llevar al psicólogo. Sí. En la secundaria, se junta con puras niñas, la directora, ¿no? Aguas. En la prepa, maestras que me reprobaban por ser gay. Ajá. En la universidad, maestros que por ser homosexual te querían chingar, ¿no? Sí, te hacían sí se veía el trato muy diferente. Y que tú sabes cómo soy, mi personalidad, y cómo los trataba yo a ellos también. Sí. Y que se escucha bien mal y no lo hagan, de verdad, no me vayan a funar tampoco. Pero al final, o sea, con el maestro que tuve el problema, no sé si tú estuviste ahí, que fue el de geometría. No me acuerdo. ¿El que después hizo coordinador? Ay, no, ese no. Otro. Baboso. Un chaparrillo. No, creo que no. Como le das una patada y ya. Pero bueno, el punto es que ese señor, o sea, todo el tiempo estaba jode. Hasta que, evidentemente, como dicen, ¿no? El cobarde llega hasta donde. El valiente llega hasta donde el cobarde quiere. Y pues sí fue como de, a ver, basta. ¿Qué le pasa? O sea, ¿yo qué le he hecho? Bla, bla, bla. Con argumentos sólidos, nunca con pendejadas. O sea, porque yo en el CETIS llevé la carrera de arquitectura, entonces geometría para mí era, ay, por favor, ¿qué me vas a venir tú a decir a mí? Entonces, justamente con el coordinador, con el de lentes, yo fui así a aventarle literal mi cuadernillo de geometría de un bachillerato que aparte público versus con una escuela privada, era como de, ve, esto es lo que me enseñaban acá y esto es lo que me enseña su maestro de quinta, que aparte es un homofóbico y se la pasa ofendiéndome y se la pasa diciéndome que somos unos chamacos, o sea, mal, ¿no? Y con argumentos, ya se los entregué y lo mandaron a la fregada, obviamente, ¿no? Pero, o sea, toda la vida he vivido, o hemos vivido todos, yo creo que ese tipo de acoso y de que te están molestando, pero violencia como tal, hacia mi persona, nunca. No, es más, yo creo que ahorita ya soy más disruptivo y de que me pongo faldas y de repente dando bien locochón, tú ya sabes, pero antes no, y entonces de repente como que se cambiaban hasta de banqueta cuando me veían, yo creo que pensaban que los iba a saltar, porque la neta sí tengo cara de, pues de artesanía. de yeso. De yeso. Entonces de repente como que pues sí, pero nunca, o sea, la verdad es que sí conozco pues a gente a la que los han agredido en la calle, pero no, a mí es que nunca. Uh-huh. Pero sí, bueno. Pues la parte esta de que te hacen bullying en personas más grandes o los maestros, sí, siempre, toda la vida. Y ya, bueno, te digo, entonces conozco a José, conozco su entorno social, familiar, y cómo son, y la verdad es que pues me sorprende muchísimo. Y evidentemente, vuelvo a repetirte, hubo problemas ahí un poquito, porque fue como de, güey, es que yo no estoy en el closet, ¿por qué tú me vas a volver a meter? Sí. Y claro, yo lo entendía, pero también me costaba mucho trabajo el pues meterles a mi papá en la cabeza que estaba bien, ¿no? Ser lo que yo soy. Bueno, ser gay. Entonces, obviamente hubo hay una peleita que tuvimos el Joe y yo, que fue como de, no, pues, ¿sabes qué? Entonces a la chingada, ¿no? Yo no me voy a volver a meter al closet por nadie, yo he pasado por tantas cosas como para que tú vengas hoy y me metas al closet, y yo lo entendía, y en ese momento le dije, es que no lo hagas sobre ti, porque no es sobre ti, es por lo que yo estoy pasando. Tuvimos esa plática tú y yo también, con él y con otra persona, que decíamos con mi rucote máximo. Exactamente, que decíamos como es que ustedes están hablando también desde su privilegio, porque qué chido que les hayan tocado papás así, familia así, pero a nosotros no. Y es bien complicado educarlos, tú lo has pasado y estás también en ese proceso, y es difícil tratarles de dar a entender que no estamos mal, ¿no? Pero es complicado, entonces, hasta que ya le dije yo a él, ¿sabes qué? Se complicó bien cañón, ¿no? El agua que se cae el metro.
trabajábamos bien lejos, hasta Polanco, entonces eran 3 horas de camino. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a vivir juntos. Seguro, sí, ya. Lo que truene, lo que tenga que tronar. Sí. Yo ya estoy cansado de llegar a las 11 de la noche cuando salgo a las 4 de la tarde, porque el tráfico está horrible. Esa es una. Y la segunda es que ya quiero estar contigo bien, ¿no? Sí. Entonces empezamos a buscar departamento, bla, 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 y así. Y pues ahí viene lo fuerte, que es decirle a tus papás que te vas a ir con un hombre a vivir. Sí. ¿No? Porque aparte el tema que de salir del closet se ocultó abajo de la mesa, sí, y nunca se tocó. Hasta ese momento. Que dijiste, me voy. Me voy. Y que le dije todavía, José, yo no me quiero ir sin mentiras tampoco. Y tampoco quiero ser esta persona que va, como dijiste tú, que vea pasar la vida y que no pase nada. Entonces fue un 26 de diciembre, después de Navidad. Porque incluso me acuerdo que le dije, va a ser la última Navidad que voy a pasar con mis papás. Ajá. ¿No? Porque yo dije, me van a desheredar, no me van a dar nada, me van a mandar a la fregada. Sí. Pues hablo con ellos y les digo, pues ya me voy a ir a vivir con el Joe. Sí hubo un poquito de drama, sí, pero la verdad es que fue todo, sí, muy tranquilo. Y de ahí para el Real, mi hermana, que es un ángel y tú la conoces, me ayudó muchísimo a que ellos entendieran que pues no era nada malo, ¿no? Y que sí, si ellos querían perderme toda la vida. Sí, claro, porque pues es tu vida. Tenían que tratarme así todavía. Entonces, sí. La verdad es que se dio no muy fácil, pero de ahí para hoy, la convivencia de Mía con mis papás y con José, con Joe, es muy padre. Se cambió totalmente. Cañón. Justo, digo, ahorita fíjate lo que estás como platicando, ¿no? Y es justo también una parte de este proyecto que es como que la gente conozca todo lo que tenemos que pasar para un solo día al mes, al año, poder ser quien eras para la gente que dice, es que ¿para qué van a marchar? Es que, ¿para qué exigen esto? ¿Para qué exigen lo otro? ¿Sabes? Cuando solamente al año tenemos un día donde realmente podemos... Que muchos pueden salir exacto, y que ese día los que ya salimos, en todo ese día no nos volvemos a meter. No. Hasta a lo mejor al día siguiente otra vez te metes aquí y sales como acá, dijiste, ¿sabes? Ajá. Pero ese día para nosotros es importante, ¿sale? Es importante. ¿sabes? Y justo esto que estás platicando es, o sea, que la gente entienda todo lo que una persona tiene que pasar, ¿no? Para justo llegar un día, ¿sabes? A poder celebrar, a poder abrazar, a poder gritarlo, ¿sabes? Eso, gritarlo. Uh-huh. Porque tú sabes que nos ahogamos de repente con eso. O sea, así es como de... quisiera yo decirle a todo el mundo qué pedo conmigo, pero... no puedo. Sí, no, y no es fácil. Incluso saliendo del closet, lo dijiste tan acertadamente, uh-huh, que es de que aquí estamos adentro, pero ya con mi círculo estoy afuera, pero estoy en el trabajo y soy nuevo, no sé cómo van a reaccionar adentro, y estás todo el tiempo entrando y saliendo. Sí. O sea, un entrar y un salir. Un entrar y un salir y que no del que te gusta. Pero, o sea, es eso, y es bien complicado. Sí. Es bien complicado porque... es complicado. Pues no mucha gente lo entiende. Iba a decir estos ridículos, ¿no? Pero sí, es bien difícil para uno tratar de entender cómo los demás te perciben, uh-huh, y que no te vayan a agredir, porque eso también da miedo, la neta. Sí. Tanto que hemos pasado por eso como para que todavía te sigan jodiendo, sí, la vida. Y como es mi reacción, como soy yo, pues imagínate, ¿no? Sí, tú también claro. de repente eres bien atacadita. Entonces... pues no, a mí no me gusta ya tanto ser tan agresivo. Después de lo que me pasó en diciembre, que estuvo un poquito delicado, que también eso fue como pues tengo a la persona correcta a mi lado, la neta. Porque se quedó ahí y estuvo ahí, y hasta ahorita está ahí conmigo y me está apoyando muy cañón. Porque pues no tengo trabajo, o sea, soy mantenido ahorita. Ajá. Dicen muchos el sueño, quiero que verlas hacer qué hacer y la comida todos los días. No es fácil. Sí, no. Pero bueno. Ay, no, pero un saludo a tu querer, el Joe. Salud, donde quiera que esté. Que aparezca ahorita mágicamente, ¿sí o no? Y bueno, para ir como cerrando un poquito con esto, ¿qué le dirías al Joss chiquito? ¿Qué le diría al Joss chiquito? Que no se preocupe, que todo va a estar chido, que todo va a pasar, que entienda un poquito el por qué sus papás son así, uh-huh, y que va a ser una persona de bien, uh-huh, que va a ser complicado y va a pasar por cosas muy complicadas, pero que todo va a pasar. Sí. Y que no se preocupe, que no se va a morir. Sí. Ay, pues sí,
Yo siempre hago como esta pregunta porque digo, imagínate tener como ese poder de poder. de llegar contigo, chiquito. Y poderte decir de que aguas que se viene se viene fuerte, se viene fuerte, pero tienes que ser más fuerte tú. Ay, y sí, sería eso como de, tienes que ser más fuerte. O sea, aguanta, todo va a pasar. Sí. Ay, no, pues muchas gracias, Amix, que viniste a platicarnos de tu historia de chava. Y pues ya básica y todo, para ir ya como cerrando esto, algo que quieras decir, no sé, tus redes o proyecto, lo que tengas que quieras como informar, lo que quieras. Tu momento, chica. Es mi momento, tú las recomendadas. Sí, lo que quieras tú decir. Pues mira, nada, o sea, no soy persona de redes, o sea, sí tengo redes, pero a lo que voy es que soy como muy privado en eso, pero ya les pondrá mi amiga en mi Instagram o mi Facebook, y mi Facebook, soy diseñador gráfico, puedo ayudarles en esta parte como de imagen corporativa de sus pequeñas y medianas empresas, de sus emprendimientos, y pues eso, más que nada, freelance por ahorita, es lo que me está funcionando, y pues así, amiga. Sí, pues ahí ponemos tus redes. Sí, Pin. Pues muchas gracias que viniste. No, gracias a ti por invitarme, amiga. Cuando quieras. Sí. Hacemos segunda parte. Ay, sí se antoja. Se antoja que se continúe este chismecito de chava. Porque ven muchas más cosas, pero ajá. Sí, pues muchas gracias. De nada, amiga. Gracias a ti. Ahí nos estamos viendo.